buenas tardes. Soy en Cristianos Bíblicos y Doctrinas que Manipulan. Les voy a hablar sobre un video que me mandaron. Me mandó un sacerdote en realidad, porque yo había criticado la sanación intergeneracional. Me mandó un video, bueno, después puedo dejar el enlace acá abajo, de Nelson Medina sobre la sanación intergeneracional, Fray Nelson Medina, sacerdote católico. En su discurso me parece bastante... No me parece que contradiga en sí lo que yo estoy diciendo, sino que me parece que en cierto sentido tiene razón, porque él afirma que hay dos extremos. El extremo de decir que está solo el pecado personal y está el otro extremo de decir que sí uno tiene que andar, que se hereda el pecado de los antepasados. Eh, Me parece un buen discurso, pero anoté algunas cosas. Lo que dice que primero está el pecado, que es voluntariamente se ofende a Dios, pero dice que la culpa no se transmite de padres a hijos, y toma Ezequiel 18, como yo les había estado hablando. Ezequiel ahí dice claramente que no se hereda los pecados. También que si las personas comen a grasa y los niños sufren de entera, y que en Israel no se iba a afirmar más esta frase. Así que sí, es cierto, la culpa no se hereda. Menciona el pecado que llamamos nosotros el pecado original, que sí tiene consecuencias. Eh, y bueno, en ese sentido sí, se heredan las consecuencias del pecado original. Pero ¿cuándo se borran las consecuencias del pecado original? Cuando nos bautizamos. Así que en ese sentido tenemos que estar tranquilos. Nos quedamos limpios de eso en realidad. Eh, Se transmiten las consecuencias. Y da el ejemplo de que, bueno, un padre que tiene deudas económicas deja la ruina, digamos, de la pobreza a sus hijos, que eso se puede transmitir. En ese sentido, como un legado que le deja negativo. Que habla del pecado original. Y por otro lado, la sanación intergeneracional, un ambiente de violencia impacta en la formación del niño, se transmite de generación en generación. Y son tres formas de heredar lo intergeneracional. Por un lado, la genética, enfermedades, o una hay tendencia al alcoholismo. Es cierto que genéticamente estamos predispuestos, pero hay una cosa que no menciona el sacerdote, y es que la genética no determina nada. O sea, decir, la genética no determina que uno tenga eh, la tendencia. Por ejemplo, a mí me salió un estudio genético que tengo tendencia al cigarrillo. Nunca fumé un cigarrillo. O sea, por más que tengo tendencia a tener adicción a la nicotina, no la desarrollé nunca, porque claro, el ambiente interfiere en la genética. Uno tiene, o lo mismo que una enfermedad física, también me salió que puedo tener asma, y sin embargo no tengo asma, no heredé el asma, aunque tengo los genes para desarrollar el asma, y por una cuestión ambiental no la desarrollé. Entonces, también me salió un estudio genético de tendencia al tendón de Aquiles, por la lesión del tendón de Aquiles del pie, y todavía no me pasó nada. Así que hay cosas que son genéticamente heredables y que está comprobado. Pero en cuanto al pecado, yo no estaría tan de acuerdo, digamos. El Fray Nelson Medina dice que el pecado no se hereda, sino las consecuencias. Hasta ahí estamos de acuerdo con el Fray Nelson Medina. Genética, por eso que decía, la tendencia al alcoholismo se repite de generación en generación. Pero ¿qué es lo que la iglesia enseña, la Biblia y todo eso? Que tenemos voluntad, que tenemos libertad y que podemos decir que no. Que sí se hace que hay ambientes muy difíciles en el que uno tiene tendencia a las adicciones, pero uno tiene su libre albedrío de, no, esto no es para mí, o voy a librarme de esto. Si mi padre tomaba mucho y tengo una tendencia así en la familia de tomar alcohol, puedo decir no, yo no lo voy a repetir. Pero es una decisión consciente de la persona. Y me parece interesante cuando habla también del señorío de Jesucristo, porque el señorío de Jesucristo tiene que estar en todas las áreas de nuestra vida. Y ahí está la responsabilidad personal, que era lo que decíamos. La segunda forma que habla Fray Nelson Medina es el ambiente. Los ejemplos que reciben cuando, por ejemplo, hay violencia, el niño la pasa mal, obviamente, y obviamente va a ser violento quizás. O puede ser que no, puede ser que recibí tanta violencia que yo no voy a repetir este patrón. Entonces yo creo que hay mucho de la voluntad, de la libre albedrío, que se deja de lado, como que no se predica eso en las iglesias, que podemos decir que no a todas estas cosas. También nos habla de la parte del enemigo. Si es cierto, yo creo que una persona hace un pacto con el enemigo y de alguna manera entrega a su hijo, así como nosotros en el bautismo, salvando las diferencias, ¿no? El niño nace de nuevo y decimos, bueno, este niño está consagrado a Dios en cierto sentido porque ya se borró el pecado original. Creemos que le vamos a dar un legado de fe cristiana al niño, o bueno, cuando se bautizan de adulto, adolescente, no importa.
le estamos dando a Dios ese niño, que le pertenece a Dios, que es hijo de Dios ese niño a partir del bautismo, o ese adulto que se bautiza. Sí, eso es cierto. También está, como decía, la libertad humana de la persona de poder decir yo no voy a hacer estas cosas de brujería. Porque por ahí, bueno, el padre o la madre hacían tarot, eh, convocaban a los que ya partieron, y el hijo capaz que aprendió. Pero quizás cuando conoce a Jesucristo, ya está, dice yo no quiero saber nada con la nueva era, no quiero saber nada con espiritismo, yo voy a ser libre en Cristo Jesús y yo creo solamente en Dios. Y ahí es una buena decisión, una decisión del Señor Dios Jesucristo, que incluye no ir contra el primer mandamiento, no tener otros dioses, porque estás invocando otras cosas. Es cierto, o sea, lo que me mandó este sacerdote, yo estoy de acuerdo. Hay una parte que no me quedó claro. O sea, estamos diciendo que sí, que cuando alguien hace un pacto con el demonio, los hijos pueden tener consecuencias físicas y psicológicas. Sí, es cierto. Porque uno cuando deja entrar lugar al enemigo, ahí está complicadísima la persona. Cuando no le deja entrar, cuando eh, permite que a cierta presión, hay lugares que están contaminados, como dice él, y que por eso hacen exorcismo en lugares. Eso yo no lo puedo negar porque es empíricamente comprobable de que existen maldiciones en objetos, en casas, que casas que están infestadas. Sí, yo creo en eso. Eh, pero lo que no me estoy de acuerdo acá con el Fray Nelson Medina es que desde el vientre materno hay afectación. Eh, y esto me hace acordar, quizás no se refería a eso, el tema del vientre materno. Yo no estoy de acuerdo, ¿por qué? Porque básicamente el niño, cuando está en el panza de la mamá, no tiene conciencia de su ambiente. Quizás la vibración del sonido, pero no puede distinguir qué canción es la que se está cantando o tocando. No puede distinguir si la madre o el padre se están peleando. Solamente puede escuchar el sonido de un grito, pero el nene no tiene esa interpretación todavía de lo que significa ese ruido o sonido o una música. No tiene interpretación porque no tiene todavía desarrollado bien el lenguaje y el pensamiento. Entonces pretender que un chico entienda que el padre y la madre están peleando y él está en la panza, no lo va a entender el niño. Eso lo entiende de más grande, cuando ya nació o cuando desarrolla el lenguaje. El problema de la sanación del vientre materno también no se habla mucho. La sanación del vientre materno lo que te dice es que tenés que pasar por cada mes del embarazo que vos tuviste, o sea, cuando estuviste en la panza, y cada mes sanar ese mes y en algún momento te pasó algo. Si así te quedás con el, bueno, así con el, no sé si hay censura, con el cordón, es porque en realidad tu madre no quería que vos nacieras. ¿Cómo va a saber el nene eso? ¿Cómo no hay forma? No sabe el niño, no tiene esa conciencia, porque si no parece un super niño. Para eso ya está, se desarrolló en el vientre materno y ya nace hablando, nace pensando, nace más inteligente que cualquiera de todos nosotros. Un niño no puede saber lo más profundo que hay en la mente de la madre, porque nadie lee el pensamiento, ni siquiera nosotros. Entonces van por cada una de las etapas. Eso es una práctica nueva era. Es una práctica nueva era decir que tenemos, inclusive lo escuché de psicólogos, que había psicólogos que estaban haciendo prácticas de nacer de nuevo, pero no es nacer de nuevo en el sentido bíblico, nacer de nuevo en el sentido de yo hago como que estoy naciendo de nuevo para sanar eso, o lo del grito primordial que hablan. Entonces es una tontería, nadie puede nacer de nuevo, por más que una práctica de mentalidad, voy a hacer de cuenta que imagino mi nacimiento, es una práctica de manipulación que no tiene ningún fundamento científico. Entonces lo que se hace en estas sanaciones interiores, sanación del vientre materno, es pensar que como que uno va a recordar que a los 3 meses la mamá no quería tenerlo, que quería acabar con la vida de este niño. ¿Y cómo sabe el niño que en ese momento? Ahora si la madre se lo contó, bueno, pero no tiene recuerdo, no puede tener recuerdo porque Elena hasta 2 años no tiene capacidad de formar recuerdos. Entonces estamos diciendo esas cosas. O tuvo un problema respiratorio el niño en un momento, por ejemplo, tragó líquido amniótico y por eso tiene asma. ¿Qué? No tiene nada que ver. O sea, están hablando de una enfermedad que se hereda el ambiente también, porque influye el ambiente, como que por eso tiene asma. Y por eso mucho tiempo, lamentablemente, a las personas que tenían niños con capacidades diferentes se les decía que la culpa eran de ellas por la genética. ¿Y saben cómo quedaban esas madres? Destruidas. Entonces estamos diciendo que porque mamá y papá hicieron tal cosa, yo sufro este problema físico.
Y le genera también culpa a la propia persona. ¿Por qué? Porque tiene que hacer oraciones de renuncia y decir, Señor, todo este recuerdo, lo pongo en la cruz de Cristo. Y no existió ese recuerdo, está inventando un recuerdo la persona por su gestión. Porque el líder de un retiro, de sanación, de vientre materno, le está diciendo, recordá al primer mes, recuerda el segundo mes, recuerda al tercer mes. Y quizás de tanto que le insisten en que recuerde, o porque pone música triste, y se genera un recuerdo falso. Y se puede implantar recuerdos falsos desde la psicología, sí. Es una manipulación psicológica. Entonces hay que tener mucho cuidado con la sanación del vientre materno, es decir, que se heredan cosas por el vientre. Entiendo que capaz que se refiere a lo genético que se hereda. Sí, sí, las enfermedades eh, degenerativas, en sentido a veces un problema muscular, un problema de huesos, se puede heredar en el vientre materno. O una enfermedad que a veces niños nacen con una enfermedad o que la desarrollan más adelante, pues por genética. Hay enfermedades congénitas y enfermedades hereditarias. Son dos cosas distintas, pero tienen que ver en sí con los genes y congénitas dentro del embarazo. Pero bueno, ya que está, digo que a mí no me parece bien la sanación del vientre materno. Es una práctica bien en la nueva era. Y en cuanto a sanación intergeneracional, por más que acá Fray Nelson Medina esté hablando de que no se hereda la culpa, no es eso lo que yo escuché que hablen en la iglesia. Cuando yo fui a retiros, se decía, o sea, que decir, Fray Nelson está diciendo que está en el catecismo que no se hereda la culpa del pecado original, sino las consecuencias. Sí, sí, porque, claro, hay consecuencias del pecado original, porque la relación entre las personas es conflictiva, porque tenemos tendencia a la violencia, porque hay enfermedades, y todo eso es producto así del pecado original. Muchas veces afirman así, pero no es lo que yo veo en la práctica. Ya ahí tengo un problema, porque el Fray Nelson suena muy lindo, queda muy lindo, pero cuando yo pienso en la realidad, en la práctica mía, digo, yo fui a participar en retiros y el sacerdote que me vio en esos retiros me mandó este video de Fray Nelson Medina diciendo, mira, vos no tenés razón, estás equivocada. Cuando lo veo, en cierta forma, tiene razón Fray Nelson Medina, pero yo no iba a ese mismo punto que él. Yo estaba diciendo que no sería el pecado, eh, pero en las iglesias no se predica eso. En la iglesia se predica que el pecado sí se hereda. Entonces yo tengo conocidas, amigas, conocidas, gente cercana, que han dicho que un sacerdote en una confesión le ha dicho que tiene que renunciar a los pecados de sus antepasados y oraciones de liberación para renunciar a los pecados del antepasado. Entonces ese sacerdote no está en línea con la iglesia. Así que tenemos que sacar estas prácticas por las dudas. Sí, sí, tenemos que decir, sacamos el pecado personal. Si yo tengo tendencia a tener este pecado determinado, Señor, te entrego esto, te reconozco como Señor y Salvador, renuncio a mis propias prácticas. Pero no tenemos que renunciar a nuestras prácticas, a nuestros antepasados. Y lo que me pregunto es de nuevo, como me decía en otro video anterior, ¿dónde queda el sacrificio expiatorio de Jesucristo? Porque en Romanos 8.1 Pablo nos dijo que Dios nos libró de la ley del pecado y de la muerte. Así que Dios nos libró de todo eso. Entonces, ¿por qué si nosotros aceptamos la salvación por fe y no por obras, las obras de renuncia, las obras de renunciar a, sea pecado, consecuencia, lo que sea, termina siendo salvación por obras, termina siendo una salvación en la que yo digo, Señor, renuncio a esto, renuncio al otro, y le hacen quemar papel con los pecados de los antepasados. Yo lo vi, le hacen escribir papeles, como hacen la brujería, exactamente igual. Quemar un papel para que eso desaparezca y ya no tenga efecto en mí. Dar 7 vueltas como en Jericó para librarse de este pecado. Decirle a una persona que por tener un vínculo eh, íntimo, digamos, con una persona, hereda los pecados de los antepasados de la persona con la que tuvo ese vínculo íntimo. Porque son una sola carne, te dicen. ¿Qué forma de agarrar un versículo bíblico para llevarlo al lado que ellos quieren? ¿Qué tiene que ver de ser una sola carne con lo que uno se puede infectar? Porque en ese caso estamos diciendo, eh, bueno, mucha gente estaría bueno, re mal, estaría muy mal si fuera así, pero, y bueno, entonces es tomar un versículo bíblico aislado. Entonces, yo creo que lo de Frank Nelson Medina me parece una buena explicación, lo voy a compartir en el comentario, pero no me queda todavía claro, porque por un lado dice, la iglesia afirma esto, sí, existe la posesión, existe la infestación de lugares, hay que hacer exorcismo, sí, hasta ahí lo puedo aceptar, pero no lo veo en la práctica.
todo esto que está enseñando Fray Nelson Medina no lo veo en la realidad, no lo veo en los sacerdotes que conozco. Ellos les dicen, tenés que renunciar a los pecados de tus antepasados. Si su padre era tener muchas mujeres, vos tenés que renunciar a eso, sobre todo si sos varón, porque si tu papá hizo eso, vos también tenés tendencia a hacerlo. Entonces tenés que renunciar a ese pecado y como de alguna manera reparar ese pecado ante Dios, decir, perdón Señor por el pecado de mis antepasados. Dejen en paz a las personas que partieron, sobre todo a los que partieron, porque a veces son personas que ya fallecieron. Entonces uno está pidiendo perdón por alguien que capaz, que puede haber sido ya, los católicos creen en el purgatorio, ¿no? Bueno, puede ser que estén en el purgatorio, sea un tiempo físico o sea instantáneo, que ya lo están pagando su culpa allá. Y si fueron directamente al cielo, ya no tenían culpa. Entonces, ya están limpios. No tenemos que pedir perdón por nuestros antepasados. El problema es que en las prácticas estas sacadas de la nueva era, se pide perdón por lo que hicieron nuestros antepasados. Lo mismo con un trauma, te dicen, porque pasó a tal edad un accidente, vos también lo podés sufrir porque tenés una alianza con el antepasado. Eso es todo nueva era. Eso es constelaciones familiares y es nueva era. Inclusive he visto que en una parroquia, no voy a decir cuál, se iba a hacer un curso sobre constelaciones familiares. Yo le escribí por el Facebook a esa parroquia y les dije, no, esto es de la nueva era. Y me dijeron, no, no sabes nada, no sé qué. Es nueva era y no tenemos que enseñar sanación intergeneracional. Sí tenemos que renunciar a nuestros pecados personales. Por lo tanto, estoy más de acuerdo así con lo que sí, lo de Ezequiel, sí. Tenemos pecados personales que el padre no transmite la culpa al hijo y que el hijo digamos que el padre no tiene que pagar por lo que hace el hijo, sino que cada uno va a pagar por su propio pecado. Y si creemos en el sacrificio expiatorio de Jesucristo, el Señor ya nos libró de la ley del pecado y la muerte. Entonces hacemos esta oración, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador, envía tu Espíritu Santo, quiero caminar en tu presencia, en el nombre de Jesús. Bueno, es un poco más larga la oración, ¿no? Y después de esa oración, no solamente quedarse con la oración del Señorío de Cristo, sino que entregar cada área de nuestra vida al Señor y pensar que cada uno va a responder por sus propios pecados. Y sí, puedes tener herencia genética, ambiental, no de pecado, ¿no? Sino de tendencia, como dice, hay tendencia a cometer algún vicio. Sí, existe, genéticamente existe. Un ambiente violento puedes ser violento. Y lo demoníaco que creo que existe. Pero yo no lo veo en la realidad, no lo veo en la vida cotidiana, ese es el problema. Es decir, queda muy lindo como discurso, como explicación. Entonces habría que haber otra predicación a ver más extrema porque él es más moderado en cierto sentido, porque no se va ni el extremo de decir que solo está el pecado personal ni el extremo de que están los pecados intergeneracionales que no serían, que serían las consecuencias. Pero yo no veo eso en la práctica, no veo eso cuando he ido, ya no voy más, a los retiros de sanación intergeneracional, es renunciar a la culpa de mis antepasados y no a las personales, porque la culpa solamente es personal. Así que el discurso me pareció bien. O sea, lo voy a compartir porque por ahí les pueden servir a ustedes de edificación, pero no lo veo en la práctica. No veo que en la práctica sea muy según la Biblia, según el catecismo. Veo que hay nueva era muy infiltrada con la sanación del vientre materno, con la sanación intergeneracional, con la sanación interior, que también, como les decía, le están diciendo a la sanación interior que la persona tiene que recordar algo de su propio pasado para sanar. Y tanto recordar, quizás es un recuerdo falso, quizás es un recuerdo verdadero, no lo sabemos. Pero la persona queda angustiada, y eso es lo peor, porque estás oprimiendo a una persona para que recuerde algo, y yo no creo que haya que recordar para sanar. Yo creo que hay que seguir adelante y seguir del presente al futuro, no volver atrás. Porque el Señor ya, si cometiste pecado, ya te perdonó cuando te confesaste. No tenés que volver a ese momento triste y por ponerte a llorar para decir, Señor, perdóname. Ya te perdonó cuando te confesaste. Cuando pediste perdón a Dios directamente, con los hermanos evangélicos, ya está, Dios te perdonó. La salvación es por fe, no por obras. La salvación no depende de todas las oraciones de renuncia que vos hagas. La oración depende de la fe que tengas en el Señor Jesucristo, de aceptar el señorío de Jesucristo. Y después sí, claro, obedecer con sus mandamientos y no caer en los pecados personales. Pero yo no veo lo que dice el Padre Nelson Medina, no lo veo en la práctica. Lamentablemente en los retiros, por eso no voy más, porque a mí no me edifica que me estén predicando de que tengo que renunciar a algo que yo no comecí. Es generar culpa a la persona y tiene que
ir a confesarse y decir, bueno, yo renuncio a esto, y no solo confesarse, sino hacer estas prácticas de brujería, de quemar papeles, dar 7 vueltas como en Jericó, y un montón de prácticas que son paganas, que no son cristianas. Bueno, sí, lo de Jericó existió, pero fue una multitud de personas que lo hicieron en un contexto de una guerra, no es que fue para sanar los pecados del antepasado, o sea que los traspasan de un ambiente al otro y no tiene ningún sentido. Como eso que les decía, que serán una sola carne, que el hombre y la mujer cuando se unen son una sola carne, y por eso me contagio los pecados de otra persona. No, los pecados de otra persona no se contagian. En todo caso, si esa persona está haciendo brujería, espiritismo, y te lleva a sus lugares, no es que le contagias porque tuviste un novio o una novia que hizo eso. Te contagias porque vos, o sea, tenés influencia demoníaca porque hiciste esas mismas prácticas que la persona. A veces uno tiene un amigo que dice, mira, vení acá a la Umbanda. Y uno dice, bueno, ¿qué pasa? No pasa nada, es otra religión. No, sí, se invocan un montón de espíritus. O te dice, bueno, te leo la mano. Ya está, con esa contaminación tenés que renunciar a esa práctica. Hay que renunciar al juego de la copa. Aunque uno lo haya hecho de chico, pedir perdón al Señor, porque no sabíamos lo que estábamos haciendo. Yo ya pedí perdón porque estaba de moda en una época y sigue estando. Y se invocan espíritus. Y tampoco hay que consultar por los muertos, tampoco ir a un medium a decir a ver cómo está esta persona. Por las dudas, no. Por las dudas no recen por una persona que ya partió, eh, porque no sabemos, puede ser que ya esté en el cielo o puede estar en el purgatorio, pero puede aparecerse un demonio en el lugar de esa persona. Y nosotros ahí tenemos una consecuencia. O ni hablar de los rituales que se hacen satánicos y todo eso, obvio que va a tener consecuencias. Uno le abre la puerta, uno mismo le abre la puerta. Y yo creo que alguien que, sí, una persona, si tu padre te entregó a vos eh, al demonio, yo creo que sí está bien, que hagan oración de exorcismo, pero que también la persona diga, yo no renuncio a Satanás y a todas sus obras, y no quiero saber nada con esto, acepto el señorío de Jesucristo, y el Señor va a liberar a esa persona. Yo creo que el Señor tiene suficiente poder y más poder que el diablo, porque a veces le damos más poder al diablo que a Dios, como para que esta persona sea libre y nunca más haga lo mismo que su padre. Así que yo creo que falta libre albedrío acá, explicar un poco de qué se trata el libre albedrío, de que una persona puede caminar con Dios libremente porque así lo decidió, y también porque Dios nos llama a su encuentro, Dios nos llama a estar con Él. Y creo en un Dios que sana, que restaura y que libera, y que ya en la cruz pagó por todos nuestros pecados, de nuestros antepasados y los nuestros. Y que cada persona, los que ya partieron, dejémoslo tranquilo. No tenemos que andar haciendo el árbol genealógico para pedir perdón por cada uno de nuestros pasados. Si hacemos algo genealógico, que sea por una cuestión histórica, por conocer familiares, pero no para a ver qué pecado puede haber cometido mi papá, qué pecado puede haber cometido mi mamá, qué pecado mi abuela, qué pecado mi abuelo. Así llegas a pedir perdón por todo tu árbol genealógico. Esa es una doctrina que manipula porque estás todo el tiempo buscando y buscando, buscando. Aparte, recuerdos que pueden ser dolorosos para tus familiares. Si estás preguntando, ¿y mi antepasado qué hizo? Mi antepasado lo otro. Uno se entera después de los pecados que cometieron antepasados. Y, y a veces es doloroso para muchas personas escuchar eso. Entonces, creo que no hay que ser exagerado con el tema de lo generacional. Así que bueno, eso es lo que opino sobre el video que me mandó un sacerdote del Fray Nelson Medina. Nos vemos en un próximo programa en este caso, cristianos bíblicos y doctrinas que manipulan. Hasta luego.